documento hace referencia a dos compromisos que tenemos académicos en la próxima semana. Con grado 11A tenemos para el día 25 de junio, o sea, el próximo jueves, tenemos una actividad corta de inorgánica. ¿A qué horas? A las 7 en punto vas a ingresar a clases normales. La vamos a hacer no en pleno, la vamos a hacer desde esta plataforma. De una les voy a indicar, igual eso aparece en la organización de la actividad. Usted debe tener su celular a la mano, tomar apuntes y enviarme un documento solo con respuestas a mi WhatsApp, que les voy a proyectar allí en la pantalla. Sí, dime. Disculpe, es que hay muchos que no han podido entrar, no sé por qué no les deja. ¿Usted me podría hacer un favor? Es que yo para editar, ¿usted me podría pasar el link de esta clase y yo pasárselos por acá, por favor? El link. Yo también voy a tratar de hacerlo, entonces. Un momento. Bueno, yo voy tratando y usted me colabora también, ¿le parece? Sí, señor. Bueno, ya están entrando varios, Sofi. Hay que tener en cuenta que es la clase del día del 11 de junio, porque aún no me han solucionado nada de eso. Mi cuenta sigue inactiva, por decirles. Sigue inactiva porque Santillana no me ha solucionado eso. O más bien Microsoft Teams, pues. Bien, entonces les decía que esa actividad es una actividad corta que la vamos a someter al orden del cognitivo. O sea que estarían ya 4 notas, 2 cognitivas, 2 praxeológicas. Ya las 2 praxeológicas las subí y ahorita, en este momento, debe estar María José Álvarez terminando o empezando a resolver una actividad que ella tenía pendiente por inasistencia en días anteriores. Entonces, en ese sentido, jóvenes, tenemos para el día 25 una prueba corta de inorgánica, cortísima, y para el día 26 una prueba corta de orgánica. 4 preguntas, ABCD. No vas a necesitar demostrarme procesos, pero obvio, para encontrar las respuestas, usted debe hacer su proceso. Obviamente se apoyan los documentos que tienes a la mano, video, bueno, etcétera, obviamente, y todo eso se los comentaba ayer en el documento. También les recuerdo que los documentos que aparecen colgados en plataforma son para que precisamente los complementes, los revises, ¿verdad? Entonces tenemos 25 inorgánica, 26 orgánica. Hoy es el referente de inorgánica. Y dentro de ese referente de inorgánica estamos precisamente trabajando algunas situaciones de cinética y equilibrio químico. No se les olvide activar las cámaras, por favor. Hay 19 estudiantes nomás. Solo conozco excusa de uno. Es María José Álvarez. Son 30. Bueno, Braican yo también tengo excusa. Braican. ¿Quién? Perdón. Oscar Paola. ¿Usted tiene que salir ahorita, Oscar? ¿Cómo así? O sea, tiene excusa para no estar acá, María José Álvarez. Se dijo lo de la cámara. Ah, ya. Ok. Vamos a colocarte aquí para no estarte mencionando, Oscar. Un segundito. Vamos a colocar aquí al ladito una E de C. Excusa cámara. Bien. Entonces, jovencitos, hoy vamos a tomar el referente de inorgánica, como les comentaba. Ya llevamos 4 minuticos. En ese sentido, quiero recordarles lo siguiente. Vamos a aprovechar que tenemos el uso de esta plataforma o de esta aplicación más bien para retomar algunos documentos. Por ejemplo, vamos a retomar este documento. Ejercicios de entalpía que recordábamos la clase pasada. Hace precisamente una semana hoy. Bien, entonces recordemos algo de este completo de tablas. Pueden suceder varias cosas.
desde las gráficas, que ahorita las retomamos, o desde la matemática, aplicando esta fórmula sencilla para calcular la entalpía, que es el calor de combustión que me va a permitir clasificar matemáticamente, dado caso un proceso sea endotérmico o dado caso un proceso sea exotérmico. Recordemos esta tablita. En esta tablita me decían que hay 3 procesos y que cada proceso tenía unas particularidades. Por ejemplo, que el proceso número 1 tenía un valor de entalpía de 100, asumimos que 100 calorías. Que el proceso número 2 tenía un valor entálpico de menos 20 y el proceso número 3 tenía un valor entálpico de 80. En este caso no me toca hacer ningún cálculo, o sea, no me toca aplicar esta fórmula porque obviamente me están dando el resultado. ¿Qué nos tocaba hacer a nosotros? Completar la tabla con los tipos, basándome en, por decirlo de una forma, en la categoría que tuviese el delta de H. Si es positivo, el delta de H pues será endotérmico. Si es negativo, será exotérmico. Entonces, en ese caso encontrábamos en ese momento que el proceso 1 y el proceso 3 se clasificaban como endotérmicos. Y que además de eso, si un proceso es endotérmico, yo tengo elementos suficientes para pensar si domina derecha o si domina izquierda. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. Si el proceso es endotérmico, es porque el resultado de esta resta es positivo. Por lo tanto, P será superior a R y dominará hacia donde es superior en calorías, en ese caso hacia la derecha, que es lo que significa la letra D. Caso contrario, proceso 2. Si el valor entálpico es negativo, entonces dominan los reactivos, por lo tanto, la ecuación en equilibrio tendría un sentido hacia la izquierda. Eso era lo que hacíamos en ese primer momento. Pero les comentaba que, perdón, aquí, retrocedamos. Les comentaba que el lado izquierdo de una ecuación obviamente son los reactivos, a los que también llamamos reactantes o también llamamos reaccionantes. Por eso se abrevia con la letra R y está a la izquierda. Todo lo que esté a la derecha son los productos. En un caso eventual de equilibrio, que es lo que vamos a mirar hoy desde otras gráficas y con ejercicios, en un valor de equilibrio o en una ecuación de equilibrio necesariamente tiene que aparecer el símbolo en doble vía. Ese símbolo en doble vía tiene relación con esta grafiquita que hacíamos en el momento en la parte inferior. Mientras los reactivos se consuman, comenzando en un valor de concentración alto hasta que esa concentración disminuya, pero luego permanece constante, los reactivos se consumen, independientemente que el reactivo esté en exceso o que el reactivo esté en límite, como decían en grado 10. En ese sentido, a la misma intensidad en que los reactivos empiezan a consumirse, los productos se empiezan a formar. Por eso, si un proceso es exotérmico, dominaría R. En ese caso, R estaría por encima de P. O en un proceso endotérmico, como me lo están diciendo aquí, P está por encima de R. Pero independientemente de si está encima o está debajo, P o R, el equilibrio no lo encuentro a la izquierda de esta gráfica. El equilibrio lo voy a encontrar en aquellos términos ecuacionales en los cuales las concentraciones ni aumentan ni disminuyen. Además, antes, durante y después de una ecuación o de un proceso, la masa se mantiene constante. Si nosotros volvemos a sumar esto con masas moleculares, tiene que darme lo mismo que me da acá. Eso es lo que vamos a hacer hoy en equilibrio químico. Y decíamos luego que me pueden aparecer unas tablas diferentes, en donde me obligan, en el sentido bueno de la expresión, a que yo pueda calcular, un momentico, a que yo pueda calcular los valores que me hacen falta. Los valores que me hacen falta. Vamos a aceptar aquí a Aldo y a Gabriela Bertel. ¿Qué valores me pueden hacer falta? Dependiendo lo que me dé la situación.
En este caso no me aparecía el delta de R, ni me aparecía el delta de H en el proceso 2, ni el delta de P en el proceso 3. Un momentico. Braican está saliendo, Braican. En ese sentido encontrábamos nosotros lo siguiente, que si dado caso delta de H lo tengo, yo puedo clasificar el proceso. Si es positivo, en este caso el 1 y el 3 son procesos endotérmicos. Ahora, el proceso es endotérmico porque delta de P es superior a delta de R. Mira que aquí 200 es superior a 140. En el mismo sentido en que 400 es superior a 100. Por eso los deltas de H para el 1 y 3 son positivos. En cambio, para el 2, que no me lo daban, por eso está en otro color, me decían que delta de P costaba 10 y delta de R costaba 70. Si nosotros despejábamos de aquí, encontrábamos lo siguiente. Míralo acá. Si delta de H es delta de P menos delta de R, porque los productos se forman si los reactivos se consumen, eso lo vamos a clarificar, a seguir clarificando hoy. Yo puedo establecer, dado caso no me den delta de P. Delta de P debería ser igual. Como delta de R es negativo en este término ecuacional, pues va a pasar a la izquierda a sumar. Como aquí resta, va a pasar a sumar, que es la operación inversa. Delta de H más delta de R. O, si yo despejo delta de R de aquí o delta de R de acá, me va a dar lo mismo. Fíjate que delta de H suma, pues va a pasar acá a restar delta de P menos delta de H. Con esos dos despejes, podíamos encontrar cuánto costaba delta de P y cuánto costaba delta de R. ¿Cierto? Y podemos seguir haciendo más análisis, como los siguientes, por ejemplo. Si a mí me hablan de calores en los productos o en los reactivos, la seño de física me habla de calorímetros, o la seño de química en 10º grado me hablaba de calorímetro, para determinar los valores manifiestos del calor en una ecuación, sobre todo la de Albert Einstein, E igual a mc². En ese caso, la calorimetría está referida específicamente a valorar todo el delta de H de la reacción, o sea, todo el calor de combustión de la reacción. Por eso me dicen aquí que permiten el cálculo de calor de reacción de una manera experimental. Entonces, ese calor podría tener dos sentidos. Ahorita concluimos algo de esto. Si yo hablo de un delta de H de la reacción, es porque tiene que haber una entalpía de formación, que es cuando los reactivos entran en proceso, y esa entalpía de formación está manifiesta en la absorción de calorías que tienen los enlaces. Por eso me hablaban en grado 10, que si la diferencia de electronegatividad superaba el 1.7, podríamos pensar nosotros que ese enlace que me une a los átomos en ese compuesto podría estar referido a lo siguiente. Un momentico. Podría estar referido al enlace de tipo iónico, ¿verdad? 1.7, si era superior. Si era inferior a 1.7, ya el compuesto podía estar catalogado dentro del covalente en dos especificaciones: covalente orgánico o covalente inorgánico. De eso vamos a mencionar hoy. Y he dejado de último dos principios. Un principio al que le vamos a llamar ley de Hess y otro principio al que le vamos a llamar el principio de, aquí se los voy a mostrar en una gráfica que tengo. Aquí tenemos la ley de Hess, vamos a hablar de eso. Y también tenemos el principio de Le Chatelier, que lo dejé de último porque se los voy a mostrar a través de unos videos cortos que encontré en YouTube. ¿Qué necesito hoy como elemento adicional?
que usted recuerde dos cosas. Número uno, ¿por qué hablamos nosotros de un sistema en equilibrio derivado de un movimiento molecular? Si las moléculas se mueven, lo que me puede generar ese movimiento es calor. Y ese calor me generará un trabajo. Y ese trabajo me generará una transformación de reactivos hacia productos y viceversa. Mira que aquí me hablan del principio de Le Chatelier. Ahorita hablamos de eso. En ese sistema de equilibrio convergen que el equilibrio me genera necesariamente modificaciones térmicas. Entonces hablo yo de entalpía positiva o hablo yo de entalpía negativa. No hay una entalpía neutra, porque el calor, según la físico-química y la termodinámica, o se absorbe o se elimina. Los únicos sistemas que almacenan energía son las baterías, pero ese almacenamiento es definido. Asumamos una batería de un reloj, asumamos la batería del celular, asumamos la batería de un marcapaso, por ejemplo, ¿cierto? O la batería de un vehículo, por ejemplo. Esa absorción de energía es limitada y está referida específicamente al uso que dé la persona, a ese sistema, ¿cierto? A ese sistema y que hay que mantener, pero igual ocurren cambios térmicos. También ocurren cambios en las concentraciones. Mientras uno aumenta, estoy diciendo que hay un cambio, el otro disminuye, estoy diciendo que hay un cambio. En los dos sentidos, tanto en reactivos como en productos. Si la temperatura y la concentración cambian, obviamente la presión deriva un cambio directamente proporcional, porque usted recordará que la temperatura y la presión son directamente proporcionales, así como lo son a la energía cinética e inverso a la energía potencial. Esos cambios momentáneos son derivados o son específicos de un sistema en equilibrio. Fíjate que hablamos de un sistema. Puedes relacionarlo con ¿qué? Con ecología. Puedes relacionarlo con biología. Puedes relacionarlo con un proceso químico, siempre y cuando esté en equilibrio. Si ese sistema en un nuevo estado de no equilibrio, supongamos, estamos de paseo y vamos a un lago y en ese lago yo echo pues la basura de la lata de la cerveza, la lata de la gaseosa, los empaques de las cosas que consumimos, restos de comida, orinamos, etcétera. Todas esas sustancias químicas lo que van a hacer es absorber el oxígeno disuelto en el agua y me generará ya no un sistema en equilibrio, yo estoy alterando el equilibrio natural de ese microsistema. Entonces, como los peces, solo por mencionar un tipo de vida allí, los peces van a absorber el oxígeno y ese oxígeno es disminuido, pues yo voy a desencadenar directamente una fatalidad en ese sistema, cuando no está en equilibrio. Hubo un señor que me habló de concentraciones, teniendo en cuenta ese sistema de no equilibrio. Cuando rompemos el sistema de una lata de gaseosa, de una lata de alimento, ¿cierto? De una lata de un jugo, estoy rompiendo ese sistema de equilibrio. Le Chatelier me hablaba de que cómo hace entonces el sistema para volver al equilibrio. ¿Será entonces que si yo he hecho todo ese montón de cosas y contaminamos en un pozo, como le decimos aquí en la sabana, o en un lago, eso no volverá al equilibrio? Pues probablemente si llueve, se oxigenaría nuevamente el agua, o probablemente si ese contenido de basura que hemos adicionado ahí no es la suficiente para poner en riesgo total al equilibrio, el mismo sistema volverá nuevamente, retornará nuevamente al equilibrio. Pero si cargamos a ese sistema nuevamente con disminución de concentraciones, obviamente no va a haber un equilibrio nuevo. Me decía Le Chatelier, que era francés, que el sistema responde oponiéndose a la perturbación y alcanzando un nuevo punto de equilibrio. Yo les voy a mostrar al final unos 2 videitos de a 5 minuticos que encontré muy precisos de cómo en la naturaleza
se cumple ese principio de Chatelier que me dice, bueno, si responde oponiéndose. Si yo disminuyo concentración, entonces el sistema debería aumentar concentración. Consume más para oponerse a la disminución. Entonces, o podrá ir a la izquierda o podrá ir a la derecha. Eso lo catalogaremos, calculando una constante. Calculando una constante de equilibrio que vamos a llamar K sub EQ. Ahí necesitamos tabla periódica, necesitamos calculadora y necesitamos revisión de la ecuación por tanteo. Sí, vamos a trabajar por tanteo, que es el más rapidito, y no, aunque podemos recordar redox. Bueno, gráficamente, no, voy a dejar esto de último porque son leyes, esas leyes se cumplen siempre. Pero sí voy a tomar esta ecuación de referencia. Si yo noto esto, aquí hay varias informaciones importantes. Aparece la letra G, aparece un signo en doble vía y me aparece un dominio que me dice que va de aquí hacia acá, aparentemente. Y me dan unas claves para entender qué es lo que pasa en esta ecuación y qué es lo que pasa en los recipientes representativos. Por ejemplo, me dicen que para obtener amoníaco, que es un gas, se requieren ciertos volúmenes de dos gases, que son el nitrógeno y el hidrógeno. El nitrógeno es un gas porque está en el grupo 5 de la tabla periódica, es el primer elemento del grupo 5, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Sabemos que los primeros elementos de cada grupo tienden a ser gases, aunque eso no es una regla sin excepción. Por ejemplo, el carbono es el primero del grupo 4. ¿Y será que el carbono es un gas en estado natural? Bueno, entonces me aparece que el nitrógeno es un gas y que el hidrógeno también es un gas en estado natural. Ellos dos intervienen reactivamente en proporción 1:3. Un mol de cada nitrógeno requiere la reacción con 3 moles de hidrógeno para producirme 2. Claro, tanteo, mira, aquí hay 2 nitrógenos. Como aquí había uno solo al comienzo, tenemos que colocar un 2. Pero como coeficiente, este 2 me multiplica al 3 del amoníaco, que también es un gas. 2 por 3 te daría 6. Buscamos un número entero que multiplicado por 2 me dé 6 y ese número es 3. Ahora, no siempre los coeficientes ecuacionales son enteros, porque como usted me hablaba de que del calor de combustión, vamos a pasar ya al tablero y en ese sentido te voy a recordar que yo puedo encontrar proporciones mixtas, enteros con decimales, enteros con fraccionarios, fraccionarios con decimales. Pero, ¿cuál es el principio de eso? Que la masa antes, durante y después tiene que ser igual. Aquí me dicen lo siguiente, que las esferas azules más grandes son las de nitrógeno. No es por capricho. Como el nitrógeno está en el grupo 5, está a la derecha y está en un periodo superior al hidrógeno. Está en el periodo número 2 y el hidrógeno está en el periodo número 1. El nitrógeno aparece en la misma fila donde está el carbono, fila número 2. Masa atómica, vamos a preguntar. Por ejemplo, como hoy es 18, el 18 de la lista es María Gabriela Otero. María Gabriela, hazme un favorcito, Maggi. Colabórame consultando en tu tabla periódica cuál es la masa atómica del nitrógeno, mientras yo me voy para acá a esto. Profe, María Gabriela no está presente porque ella tuvo una pérdida familiar, profe. Ah, sí. Sí. Qué pena. Vamos entonces a colocarle aquí excusa. Bueno, del mes número 6, ¿no? Jaime Bustamante. ¿Me colabora, Jaime? ¿Cuál es la masa atómica del nitrógeno?
mientras organizo aquí, bueno, vamos a utilizar esta. Jaime, te escucho. Mientras Jaime revisa, retomemos esa ecuación. Esa ecuación me dice... Profe, ¿no sería 14? Claro, claro, sí señorita, es 14, ¿cierto? Me dicen que el nitrógeno, que es un gas, estoy volviendo a escribir la ecuación para explicarla de otra manera, tendría que reaccionar con el hidrógeno, que también es un gas, pero el hidrógeno es molecular. Si un proceso ecuacional como este se relaciona con equilibrio químico, obligatoriamente tiene que aparecerme ese doble sentido. O en algunos casos utilizan una flechita así, da lo mismo, cualquiera de las dos, ¿ok? Y se forma amoníaco, que es NH3. Ese amoníaco, industrialmente, dentro de los usos que se les da, hacen parte para tinturas de cabello, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, escuchamos que las pinturas para cabello no se pueden hacer en las mujeres que están en embarazo, porque el amoníaco se absorbe directamente en la piel y como es una sustancia tóxica, en ese sentido, puede afectar al bebé, ¿cierto? Entonces, como aquí hay un nitrógeno, por eso en la ecuación te aparece un coeficiente 2. Pero este 2 te afecta, perdón, aquí no me alcanzó el espacio, pero bueno, me entenderán. El amoníaco también es un gas. Por eso esos tintes de cabello huelen tan feo si tienen amoníaco. Si no tienen, pues no hay problema. Este 2 se multiplica por 3 me da 6 y por eso yo aquí colocaría un 3. Como estos dos señores son los reactivos y ya sabemos que el nitrógeno es 14 y que el hidrógeno es 1, yo tendría que hacer una multiplicación 14 por 2 y 1 por 6. ¿Por qué por 6? 3 moles de hidrógeno te dan 6 gramos. 14 por 2, 28, más 6, todos los reactivos en sumatoria me dan 34 gramos mol, que trabajaban ustedes el año pasado. ¿Cuánto me tiene que dar en el producto? Los mismos 34. 14 del nitrógeno y 3 del hidrógeno te da 17. 2 por 17 te dan los mismos 34. Por eso, el proceso es reversible. Todo equilibrio químico me da un proceso reversible. ¿Qué significan las G? Gas, sí. Pero cuando me aparecen todas las letras iguales, yo hablo de que el equilibrio químico es homogéneo. Volvemos a usar el prefijo homo. O sea que hay diferentes tipos de equilibrios, sí señor. Hay equilibrios en gases y hay equilibrios en líquidos. O hay equilibrio en solución, ¿cierto? Entonces, este proceso es un proceso homogéneo en virtud de que las sustancias participantes tienen el mismo estado físico-material. A eso nos referíamos con que la masa antes, durante y después es la misma, 34. 34. Si regresamos a la gráfica que estábamos analizando, me dicen 1 mol de nitrógeno, 2 moles de nitrógeno, ¿cierto? Aparentemente, aquí debería haber un error. Si aquí me están diciendo que es 1 mol de nitrógeno, ¿cuántos grupitos de esferas azules grandes deberían aparecer? Uno solo, ¿verdad? Uno solo. Si este recipiente me está explicando lo que pasa en los reactivos. ¿Cuántas moles de hidrógeno tienen que aparecer? 3. Voy aquí y son esferas azulitas más pequeñitas porque tienen menos masa. 1 con respecto a 14. Tendría que aparecerme 3. 1, 2, 3. Hay más de 3.
Entonces, si yo reviso esto, me dicen lo siguiente. Como son gases, se pueden comprimir. O sea que si yo aumento presión, que es lo que me está generando este émbolo aquí, ya el volumen no es el mismo. Mira que el espacio con respecto al momento 1 y el momento 2 es diferente. Lo que decíamos en Preifes el sábado anterior. Si aumento presión, si yo ejerzo fuerza en el émbolo, que es esta perilla que vemos aquí, pues el volumen va a disminuir tantas veces yo aumente presión. Aquí no me están diciendo cuánto, pero entiendo que a mayor presión, pues menor volumen en gases, en un sistema homogéneo. Si yo quiero explicar en este recipiente todo el proceso, tendría que dibujar solo 1 mol de nitrógeno, solo 3 moles de hidrógeno y 2 moles del amoníaco, que sería esta estructura que vemos aquí, una esfera azul grande y 3 esferitas pequeñas de hidrógeno que me representan 1 nitrógeno, 3 hidrógenos. ¿Cuántas moles? 2. Si miramos bien, vamos a ampliar. Si yo miro bien, observo que sí, aquí tienen razón. Mire, hay 1 y hay 2, pero en lo demás no tienen razón esquemática a la ecuación, ¿cierto? A la ecuación. Eso sí yo miro en detenimiento. Ahora, si miro este proceso, independiente que aumente o no aumente presión, como derivado de un equilibrio, recuerda que aparece temperatura, concentración, y me aparece presión como situaciones coherentes con equilibrio químico, que es un proceso dinámico. Es dinámico porque se mueven las cosas, los reactivos se transforman en productos. Entonces analicemos. 1 mol de nitrógeno, 2 moles de nitrógeno. Si miro la ecuación, sí, hay 2 moles de nitrógeno. ¿Cuántos de hidrógeno tienen que aparecer? 3. 1 y 2. Me haría falta 1 mol adicional de hidrógeno. ¿Y cuántos de amoníaco? 2. Miro que hay más. 1, 2 y 3 y 4. O sea, ni el gráfico 1 ni el gráfico 2 corresponden al proceso ecuacional, ¿cierto? Si me voy al concepto de Le Chatelier literal, Le Chatelier me decía, si un sistema que ha alcanzado el equilibrio químico es perturbado, aumenta o disminuye la concentración, teniendo en cuenta la temperatura, teniendo en cuenta la presión y teniendo en cuenta su volumen, reacciona oponiéndose a la perturbación. Si se disminuye la concentración, ¿cómo se opone? Aumentando. O al revés. Si se aumenta la concentración, para volver al equilibrio debería disminuir. Eso me lo dice literalmente. Pero eso lo explicaremos después. Este es un proceso que me explica cómo obtener, míralo, amoníaco al final. Míralo aquí. Entonces, tenemos que mencionar qué le pasa al calor en todo este proceso. Tenemos que mencionar qué le pasa a las concentraciones y qué es eso de catalizador. Mira que aquí aparece literal catalizador y me aparece temperatura 500 Celsius. Lo explicaremos después. Momento 1, ellos utilizan metano y agua. Mira, orgánico e inorgánico, por un lado. Por el otro lado utilizan aire, en donde hay oxígeno e hidrógeno. Lo explicaremos después. Eso lo habíamos mencionado. Lo mismo esto. Pero quiero, antes de ir a la matemática, hacer una explicación pequeñita de esta nueva diapositiva, de esta nueva gráfica. El equilibrio químico, como habíamos mencionado, tiene mucha relación con la cinética y se establece cuando hay relaciones reversibles. Las identificamos. Vamos a irme acá con esto. Cuando hay esta simbología o cuando hay esta simbología me dicen que el proceso es reversible. ¿Okay? En ese sentido, me dice la gráfica que esa velocidad de la reacción de la que hablábamos al comienzo, de que podía ser lenta o podía ser rápida, dependiendo cuántas moles se producen por unidad de tiempo, puede ir esa velocidad a la derecha o a la izquierda. No podía decir y, porque esa y me está implicando que puede ser en los dos sentidos, ¿cierto? Si es en los dos sentidos, tiene que ser
iguales al disminuir que al aumentar la concentración. ¿Cierto? Son iguales. Por lo tanto, como los movimientos son exactamente iguales, el proceso es dinámico, pero voy a calcular una constante de equilibrio que no hemos mencionado cómo se hace, cuál es la fórmula, ni mucho menos. ¿Cierto? Es a lo último que voy a ir siempre a la operación matemática. Supongamos esta ecuación, que es la que estamos analizando. Y si hablo de equilibrio químico, no solamente voy a tener en cuenta si las letras son iguales, catalogarla como homogénea, sino que esto me tiene que indicar dos cosas. Y esas dos cosas se llaman constante de equilibrio literal y constante de equilibrio operacional, que las calculamos al utilizar una expresión, que es la siguiente. Existe la abreviatura K en química, que puede, si la dejo así suelta, usted puede pensar que es kilo, que es potasio, que es constante, etcétera, ¿verdad? Pero, como estoy hablando de equilibrio químico, vamos a abreviarla como K sub E sub Q, constante de equilibrio químico. Esa constante de equilibrio químico tiene una manera para hallarla. Obvio, me tienen que dar concentraciones, por eso les hablaba de las masas. La constante de equilibrio químico puede tener dos aspectos. Una, operacional. Si me hablan de valores, si me hablan de concentraciones. Me hablan de volúmenes, es más, densidades, etc. Una constante de equilibrio operacional, pero también esa operacional me tiene que dar paso, o al revés, me tiene que dar paso a una literal. ¿Cuál es más importante de las dos? Ya les voy a decir. No se pueden trabajar ninguna de las dos si no está manifiesta nada más y nada menos que la ecuación. Si no me dan una ecuación, estaría en el escenario entonces que me den nombres de sustancias. Ejemplo, se forma el ácido permangánico teniendo en cuenta las siguientes concentraciones. Bla, 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 que es lo que vamos a hacer ahorita. Si no me dan la ecuación, yo no puedo proponer ni la literal ni la operacional. Hay un orden. El orden es que primero tiene que ir la literal. Yo tengo que decir quiénes son los reactivos, quiénes son los productos. Y esa literal me tiene que dar paso a una operacional. No puedo hacerlo al revés. Porque esa constante de equilibrio y la ecuación guardan mucha relación con la ley de acción de masas. De esta sí vamos a hablar hoy. Ley de acción de masas. Creo que en física ustedes hablan de las leyes de Newton. Y dentro de esas leyes de Newton, que hay varias, hay una ley que se llama la ley de acción-reacción, ¿no? Es decir, bueno, vamos a mirar qué tanto recordamos de esa ley. Como es la primera hora que dice Paulina. Pau, ¿me recuerdas algo de esa ley de acción-reacción? Del señor. ¿Quién es el autor de una de esas leyes? Pau. No recuerdo. No recuerdas. Bueno. Como es el mes 6 y es la primera hora de clase, 6 más 1 me da 7. Y 7 es Orlando. Orlando, ¿usted recuerda quién es el autor de esa, o qué me dice más o menos ley de acción-reacción, según la física de grado 10? No recuerdo, bro. No recuerda Orlando. Ok. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien del auditorio recuerda? Por ejemplo, Gabriela Bertel. Ley de acción-reacción.
a María Paula y a Gabriela sale que es como si usted lo hubiera sacado de la reunión. ¿Sale? No, para nada. No, nada. El O sea, único que estaba ellas, aquí como ellas que... dijeron que o sea, se les salió de repente. Ah, ya. La misma plataforma. Sí, sí. Ah, bueno, ok. Si se pueden comunicar con ella, listo, que yo estoy admitiendo incluso a los que salen y entran, los vuelvo a admitir. Bien. Esa ley de acción de masa, según física, es, por ejemplo, si yo tengo una posición estable, estoy sentado, desprevenido o no, y alguien me empuja, pues yo voy a cambiar de posición. Yo reacciono a ese impulso inicial, ley de acción-reacción. Si una pelota golpea a la otra que está quieta, pues la que está quieta me generará un movimiento. O sea que ahí estoy presenciando de que la energía cinética me puede generar una modificación en la energía potencial. Claro, ley de acción-reacción. Acá, en la ley de acción de masas, es que los reactivos rompen sus enlaces para formarse precisamente productos. Esa ley de acción de masas me tiene que llevar a esto. Recuerde que estamos hablando de la obtención del amoníaco, que es el ejercicio que tomamos pues como ejemplo. Y en ese sentido proponemos lo siguiente. La constante de equilibrio, esta abreviatura es larguita pero es precisa, químico, K sub E sub Q sub O, para no decir tanta cosa yo digo queco, ¿cierto? Constante de equilibrio químico operacional. Como estoy hablando de equilibrio químico operacional, asumiendo esta ecuación que es la que tomamos como ejemplo, el producto es el amoníaco. ¿Cuál es el coeficiente? ¿Cuál es el coeficiente de este producto? El 2. Estos dos son los reactivos. Entonces, la constante de equilibrio químico operacional me dice que debería ser la concentración de los productos o del producto que tenga el ejercicio. Primero vamos a escribirla de manera general y ya luego aterrizamos en el ejercicio. Sobre la concentración de los reactivos. Fíjate que entalpía es P menos R. Equilibrio es P sobre R. Profe, ¿y qué pasa con los coeficientes? Los coeficientes pasan a ser exponentes de cada sustancia. Los coeficientes pasan a ser exponentes. No me cabe ahí. Y aquí voy a escribir coeficiente. O voy a abreviar el término coeficiente. Por eso es importante revisar la ecuación. Nunca te la voy a dar haciendo gala de la ecuación. Siempre te la voy a dar. Me queda un minutico y algo. ¿Cuál es el producto? El producto es el amoníaco. Y el amoníaco se escribe NH3. ¿Cuál era el coeficiente del amoníaco según la ecuación? 2. Entonces, como es concentración del amoníaco al cuadrado, que es el coeficiente del amoníaco, sobre, me regreso, míralo aquí, estoy hablando de este 2, que pasa a ser el coeficiente, perdón, el exponente, sobre la concentración de, en este caso hay dos reactivos, este que tiene coeficiente 1 y este que tiene coeficiente 3. Lo inverso de la sumatoria es resta, pero como son dos productos, yo voy a hacer que estos dos productos, perdón, profe, reactivos, no sea mentirosito, sobre la concentración del nitrógeno por la concentración del hidrógeno.
¿Cuál es el coeficiente del hidrógeno? El coeficiente del hidrógeno es 2. De esa manera, yo propongo, pero la literal. Eso son letras, profe. Cuando ya usted me diga cuánto vale esto, paso a hacer la operacional. ¿Cierto? Entonces, esa constante de equilibrio químico operacional es la derivación de la literal. ¿Cuál es la concentración de esto? Sobre esto por esto. Aquí en la ecuación no me la dieron. Simplemente tomé como referencia esta ecuación, pero en la siguiente clase retomamos el ejercicio y ya voy a dar un valor a esto, un valor a esto y un valor a esto para saber si el proceso es exotérmico o si el proceso es endotérmico. Bueno, me pasé un minutico. Que Dios me los bendiga. Gracias, y retomamos esto en la siguiente clase. ¿Okay? Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Ok.